Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, José Luis, no te veo. Yo pensaba que iba a tener aquí un monitor para ver tu cara y no lo veo. Tampoco te pierdes nada, yo creo que es mejor ver las plantas que tienes ya ahí en el estudio. Déjame recordar a la gente que pueden llamar al 900-100-800 o también dejar sus notas de voz en el 638-313466 porque Eduardo resolverá ahí sus dudas con las plantas. He de decirte que me prometiste aspidistras para hoy. Sí. Pero bueno, creo que para otro momento en que coincidamos. Yo creo que sí, porque es una planta que yo quiero que te cautive, yo quiero que sea pues sí, estoy cautivadísimo, ya te lo he dicho, a mí me encanta la aspidistra. Más una todavía. planta que me parece elegantísima. Así que hoy traemos una planta nueva. Haz las presentaciones, porfa. Pues mira, tenemos aquí encima de la mesa varias tilansias. Y es que las tilansias son unas plantas muy especiales. La gente le llama también clavel del aire. Y ahora voy a explicar el porqué ese nombre de clavel del aire. Uh-huh. En concreto, la aspidistra, ¿ves? Ya estoy sugestionado. Esta tilansia que he traído es una especie que se llama Tillandsia pseudobaileyii y que se une a nuestra pequeña colección de ya otras 3 tilansias que tenemos en la terraza, que las he metido aquí también. Uh-huh. Y bueno, pues son una planta de lo más increíble, porque ya hablamos de ellas hace 2 años y pico cuando traje estas otras 3 tilansias, y son unas plantas tan especiales que la gente le llama clavel del aire por una razón, porque no tienen raíces, eso para empezar, y luego sus hojas se parecen ligeramente a los claveles, ¿eh? Es una apreciación un poco ligera porque realmente no son... decir, porque yo, un clavel, pues porque tú me lo dices, pero le podría poner como clavel como otra cosa. Sí, realmente no son tan parecidas, pero ya sabes que, bueno, pues los dichos populares muchas veces pues no son exactos. Y aquí es donde vemos pues ese color que tienen también estas tilansias, normalmente, que tienen un color verde glauco, un color verde plateado, que ahora explicaremos el porqué, porque ya hemos dicho una de sus peculiaridades, José Luis, y es que no tienen ni una sola raíz, y si las tienen, a veces simplemente son unas raíces muy pequeñas que les sirven para sujetarse al principio, cuando germinan de la semilla, es decir, casi prácticamente son residuales. Y entonces tú preguntarás, José Luis, dice, ¿y por dónde? Claro, ¿cómo se alimentan? Exacto. ¿Cómo pueden vivir? ¿Por dónde absorben el agua? ¿Por dónde absorben los nutrientes? Bueno, pues lo hacen a través de unas escamas pequeñas que se llaman tricomas y son las responsables de darles este color plateado, este color verde glauco. Estas escamas son pues como el papel, son muy higroscópicas, es decir, pues absorben fácilmente el agua del aire, de la atmósfera, y bueno, pues así es como estas plantas son capaces de sobrevivir sin raíces. Plantas que viven sin raíces. ¿Y dónde viven? Bueno, pues estas tilansias son de origen americano. La gran mayoría de estas plantas, además, son epífitas, que significa que viven sobre otras plantas, normalmente sobre otros árboles, normalmente sobre, por ejemplo, las ramas, ¿no? Aunque hay también tilansias que crecen encima de las rocas. Estas tilansias viven a cotas muy bajas, ¿no? A veces a nivel del mar, pero otras veces son capaces de ascender junto con esos árboles sobre los que crecen a alturas pues bastante altas, incluso pues a miles de metros sobre el nivel del mar, lo que hace que sean pues muy resistentes, ¿no? Porque precisamente estas tilansias que viven en montañas son pues las más duras, las más resistentes, precisamente por ese amplio rango de temperaturas que tienen que pues sobrevivir, y son precisamente estas tilansias de alta montaña las que son más apropiadas para crecer, por ejemplo, en zonas castellanas, en zonas donde tengamos inviernos fríos, inviernos secos o temperaturas también muy altas en el verano. La pregunta entonces es cómo la regamos, porque claro, si no hay raíz por donde pueda entrar el agua, que es a través de estas escamas que decías, ¿cómo se riega una tilansia? Pues de una manera muy sencilla. Si las cultivamos en el exterior, como nuestras 3 tilansias que tenemos en la terraza, las regaremos cuando llegue la primavera, ¿no? Desde una primavera hasta el invierno,
mojaremos todo su cuerpo, a la vez que estoy regando pues el resto de la terraza. Sí. Sebe también lo hace cuando estamos regando las plantas de la terraza con la manguera, pues cuando vas pasando por donde están las tilansias creciendo, pues nosotros las tenemos colgadas de una columna, pues también empapamos sus cuerpecillos con esa misma manguera, ¿no? Para evitar que la roseta de hojas, porque hay que definir cómo son estas tilansias, son como una especie de rosetas de hojas que nacen agolpadas y dan pues esta sensación un poco como dijéramos de clavel, un poco ligero. Lo importante de estas tilansias en el exterior es que no crezcan hacia arriba, sino que estén un poco horizontales, un poco hacia abajo, para que la roseta no acumule el agua, porque ese agua puede llevar a que, bueno, pues pudra el cuerpecillo, ¿no? Si cultivamos nuestra tilansia en el interior, lo que podemos hacer, que es lo que hago yo y lo que hace tanta gente, es pulverizarla. La pulverizamos con generosidad hasta que la planta deje de tener ese color grisáceo y pase a tener esa tonalidad más verde, y eso significará que los tricomas han absorbido toda la cantidad de agua que necesitan y ya pues podemos esperar unos cuantos días, una semana incluso, a volver a pues pulverizarla con el agua. ¿Y abonarla, Eduardo? Bueno, pues una de las cosas que le viene muy bien a las tilansias es que en el periodo de crecimiento, es decir, cuando haya temperatura más alta y una luminosidad más alta, entre esa primavera y mediados del otoño, podemos abonarlas con un abono de orquídeas, siempre diluido como mínimo a la mitad, es decir, que no tenga una concentración de sales muy alta, porque bueno, las tilansias al absorber todo a través de esos tricomas que tienen en sus hojas, pues son sensibles a unas salinidades altas, entonces no es apropiado el que estas tilansias tengan pues mucho abono. Vamos a ir, si te parece, a la primera llamada, antes de regresar a contar más asuntos de estos claveles del aire. Vamos a saludar a Begoña, que nos llama desde Burgos. Hola, Begoña, buenos días. Hola, buenos días. Con una pregunta me parece muy propia para las fechas en las que estamos. Sí, yo quería, por favor, que me dijeran cómo debo de cuidar la flor de Pascua, ya que la vemos con poca frecuencia el resto del año, por lo menos yo en mi casa, y es que me enamora por lo bonita que es y nunca la logro más allá de Reyes, se me mueren. El resto de las plantas las conservo muy bien, las que tengo dentro, vamos, las interiores, ¿eh? El salón tiene mucha luz, lo único que pienso yo que esta planta a lo mejor el exceso de calor. Ahora en invierno ponen la calefacción bastantes horas, porque aquí hace muchísimo frío, y a lo mejor es... Yo creo lo único que a esta planta le cuesta acostumbrarse a esa temperatura. Alcanza a veces 22 grados y medio por la tarde y noche, y quizás sea eso, porque luz no puede tener más, y el riego cuando se debe y con mucho mimo, pero no hay manera. Bueno, pues Begoña, muchas gracias por escucharnos y bueno, solucionamos esta duda que es la duda de tantas personas. Yo hoy, por ejemplo, cuando he llegado, encantado yo también de saludarte, Begoña, y un beso para Burgos. Y bueno, precisamente esta mañana cuando he llegado aquí a la redacción, ya uno de los compañeros me ha preguntado por la flor de Pascua. Es una planta habitual de estas fechas. Hay que decir que muchas veces Hay que decir que muchas veces las flores de Pascua, cuando nosotros decimos es que se me mueren después de las Navidades, no, es que ya se te ha ido muriendo en las semanas de las Navidades. ¿Por qué? Porque les estamos dando una mala vida. Lo voy a contar en general, Begoña, aunque no sea tu caso, muchas de las cosas que haces, como nos has comentado muy apropiadamente, las haces perfecto. Lo que hay que hacer con la flor de Pascua siempre es mantenerla en el lugar más luminoso. Y aunque pensemos que muchas veces el medio, la zona central del salón tiene mucha luz, siempre vamos a poder darle más luz todavía si la arrimamos a una ventana. Esa es una de las máximas de la flor de Pascua. Siempre la tenemos que colocar en general, no por ti, Begoña, lo digo en general, por otros oyentes, para solucionar la duda a más personas, siempre al pie de una ventana. Eso es algo básico. Luego el riego, siempre hay que regarla dejando que se seque el sustrato, como hacemos con tantísimas plantas de interior. La flor de Pascua hay que pensar que es una planta arbustiva de zona mexicana, de zona de valles, de montaña incluso, y es una planta que está acostumbrada a tener también incluso ciclos estacionales más secos. Entonces, no es conveniente que la flor de Pascua la mantengamos siempre húmeda, por mucho que nosotros pasemos con la regadera al lado y decir, venga, voy a echarle otro poquito más de agua porque la regué ya hace 2 días. No, hasta que no veamos que
la mitad del sustrato en parte superficial se haya secado como mínimo, no volvemos a regar, porque mantener las raíces continuamente húmedas de una flor de Pascua hace que la planta entre en estrés. Luego, es muy conveniente también abonarla. Durante el proceso en el que tengamos la flor de Pascua en plena floración, con esas brácteas, esas hojas rojas, es muy conveniente siempre abonarla, con un abono líquido ideal también para que lo absorba muy rápido, y así mantenemos a la planta con un grado de nutriente alto y elevado. Y luego lo que hay que hacer es, cuando pasen estas fechas navideñas, que ya quizás la flor de Pascua empieza a tirar las hojas verdes más viejas y se ponen amarillas, lo que hay que hacer ahí es dejar descansar a la planta. Después de la floración, a la flor de Pascua le viene muy bien entrar en un ligero reposo. ¿Cómo hacemos que entre en un ligero reposo? Manteniéndola en una habitación quizás un poco más fresca y aumentando, espaciando los riegos, dejando que la tierra, que el sustrato, mejor dicho, se seque un poquito más entre riegos. Y de esa manera la planta va entrando ligeramente en una especie como de dormición. No es una dormición completa, pero sí va aletargándose poquito a poco después de esa floración. Bueno. Nosotros, sabes que hemos tenido aquí una flor de Pascua durante muchos años y hemos hecho todo esto y nos ha sobrevivido muy bien. Luz, agua y abono son las claves, Begoña. Y sobre todo esa clave de que igual estas Navidades ya le estamos dando una mala vida. Begoña, ojalá que le dure mucho esa preciosa flor de Pascua. Es otra pequeña pregunta sobre... Pero que sea muy breve, Begoña, muy rápida. Nada más, el cactus navideño que me lo han regalado y también tenía flores, ya no las tiene. El cactus navideño también es muy bonito, pero es la primera vez que le tengo. Entonces, como es un cactus, yo pienso que va a ser más duro que la flor de Pascua, ¿verdad? Sí, es una planta epífita, es un cactus que crece sobre otros árboles también, y lo que hay que hacer después de la floración, hacemos un poco como con la flor de Pascua. Dejamos que se seque un poquito más el sustrato entre riegos y lo mantenemos en un sitio con muchísima luz. Pues esa es la solución para el cactus de Navidad, que, como nos decía Barba, es más resistente. Voy a regresar al asunto del día, que son los claveles del aire, que nos contabas que son de origen americano, que pueden vivir en cotas muy bajas, también en los Andes. Estas que tenemos aquí, estas que tienes tú ahí, ¿cómo llevar a nuestros climas, Eduardo? Bueno, pues le va a ir muy bien porque nosotros podríamos pensar que quizás en Madrid, que es donde las cultivamos nosotros, pues no van a sobrevivir, pero van a estar genial, van a aguantar tanto temperaturas extremadamente frías como las que tenemos ahora mismo, como temperaturas extremadamente cálidas, que son las que llegarán en los meses de junio, julio y agosto. Yo tengo muchas tilansias en casa, gracias a la misma persona que nos ha regalado esta de aquí, es Julio de Bromelia, Barcelona. Aquí tenemos una tilansia pseudo-bailegi, y esta cucada de tilansia que tenemos aquí nos va a aguantar perfectamente las condiciones de cultivo que nosotros le vamos a dar. En este caso, esta tilansia pseudo-bailegi nosotros la vamos a cultivar en el interior, porque esta es una planta que quizás temperaturas bajas no la resista tanto, pero las otras que tenemos en la terraza ahora mismo están sufriendo. Estas que ahora tenemos encima de la mesa del estudio, esta noche han pasado temperaturas bajo cero. Es que claro, sin eso ningún te iba problema. a decir, temperaturas bajo cero que tienen que resistir a eso. ¿Y dónde las vamos a cultivar? Bueno, pues las vamos a cultivar, nuestra tilansia pseudo-bailegi, esta la vamos a cultivar en el pasillo de la radio, pero en el pasillo interior. No la vamos a cultivar al pie de una ventana, al pie de una cristalera con muchísima cantidad de luz, para que esté totalmente iluminada y que tenga toda la energía posible. Hay que pensar que estas tilansias, como hemos dicho antes, muchas veces provienen de sitios extremadamente altos, ¿no? Tienen una fluctuación de temperaturas enorme y eso va a hacer que sean muy resistentes, así que yo animo a todos los oyentes que se animen a cultivar estos claveles del aire, que si lo ponen en internet o lo preguntan en una floristería, oye, quiero un clavel del aire que me aguante en el exterior, porque no todos aguantan en el exterior. Uno de los problemas que suele haber con la gente que compra un clavel del aire o una tilansia es que muchas veces cultiva las que son un poquito más delicadas y que necesitan una humedad ambiental mucho más alta. Entonces, esas son las que normalmente se mueren rápido, la gente se decepciona y pues yo creía que el clavel del aire iba a ser más resistente. Bueno, pues es que no has elegido bien la especie. Tenemos cientos de especies de tilansias. Entonces lo que hay que hacer es asesorarse bien por un cultivador, por un productor que nos diga, oye, mira, yo vivo en Burgos, como nuestra oyente Begoña que acaba de dejarnos, o quien sea que viva en zonas pues más cálidas. No es lo mismo cultivar una tilansia en Barcelona, en Huelva o en Burgos, así que hay que elegir muy bien la especie.
Y tienen un color verdoso plateado, pero ese que tienes tú tiene otro color. Sí, esta que tienes aquí encima de la mesa, la Tillandsia pseudo-bailey, está muy bien visto, pues José Luis, porque si te fijas, la vara floral está cambiando, está virando a un color rojizo, granate prácticamente. Muchas tillandsias, cuando van a florecer, cuando forman esta vara floral, lo que hacen es que vira su color verdoso a colores normalmente púrpuras, rojizos, y tienen pues este contraste tan bonito, ¿no? Aquí vemos cómo esta Tillandsia pseudo-bailey en las últimas semanas ha ido cambiando desde un color verdoso a este color granate, lo cual pues acrecienta un poquito más su estética. Luego estas flores se van a abrir y estas flores tienen un color morado increíble y los estambres y los órganos sexuales son de un color amarillo, es decir, el color amarillo con un color púrpura hacen un efecto brutal y si ya encima se asienta sobre esta vara floral que tiene un color rojizo, un espectáculo, es como una especie de escultura viviente esta Tillandsia que tenemos aquí encima de la mesa del estudio. Es bonita, sí, la planta es particular, tiene muchísima personalidad. La Tillandsia, que es la que hoy ha protagonizado este jardín, en el que en el 900-100-800 saludamos a Fernando, que llama desde Madrid. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cuál es su duda para Eduardo? Mira, yo me voy a cambiar ahora de casa, vivo en Madrid, y me voy a cambiar de casa. Entonces tiene una pequeña terraza que está orientada al este. Le da el sol sobre todo por la mañana, ¿no? En verano y en invierno. Entonces tengo como unas jardineras, ¿vale? Como 2, 4, como 6 jardineras, ¿no? Y quisiera que me dijera Eduardo a ver qué planta podría poner ahí, si una planta arbustiva o algo para que me dure y no se me mueran, claro. Uf, pues claro, ahí hay muchísimo campo, nunca mejor dicho, Eduardo. Ahí, claro, por eso quiero que a ver si me puede decir alguna planta así que sea dura. Es en Madrid, ¿verdad? Sí, yo en Madrid. Genial, pues mira, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Mira, lo importante, ahora que además acabas de pues aterrizar en esa casa, con esas jardineras, lo primero que tendrías que tener en cuenta es que es uno de los grandes errores cuando se cultivan plantas el cultivarlas en macetas o en jardineras muy pequeñas. Porque muchas veces esa poca profundidad, dices, no, bueno, si mide 20 centímetros de profundidad, bueno, pues eso es muy poco para muchas plantas que nosotros queremos cultivar muchas veces. En el sentido de que, bueno, pues al principio, durante el primer año, están bien, pero a medida que esas plantas van creciendo y van haciendo raíz, esa jardinera con tan poquita profundidad se va quedando muy pequeña. Entonces, eso es un problema. ¿Qué es lo que te recomendaría yo con esas jardineras que seguramente que no tengan más de 20 centímetros de profundidad, más o menos, ¿no? Tendrán. Sí, no tienen unos 20 Bien, centímetros. pues ahí en esas jardineras yo lo que te voy a recomendar es que cultives plantas suculentas, como cuáles, Sedum palmeri, por ejemplo, crásulas que sean resistentes, siempre vivas, madreperlas, plantas que sean suculentas y que aguanten esa poca profundidad a medida que van pasando los años por ellas. Eso te va a asegurar tener una base en tu jardín que te va a hacer una cosa, llevar a cultivar más plantas. ¿Por qué? Cuando tú ya tienes una base con unas plantas que te funcionan, que son tan duras y tan resistentes como las plantas suculentas, eso va a hacer que tú te animes a cultivar en otras macetas más grandes arbustivas como por ejemplo las salvias de flor pequeña. Apunta salvias de flor pequeña. Salvia de flor pequeña. Salvia de flor pequeña, normalmente son 2 especies, son los cultivares o las variedades de 2 especies, Salvia microfila y Salvia gregui. Salvia microfila y Salvia gregui. Pon alguna de estas porque es una maravilla y eso te va a dar una floración muy larga. Y luego, en un buen macetón, haz como tenemos nosotros, mete un kumquat. Un kumquat es un arbolito, mejor dicho, que te va a dar una vida increíble a tu terraza. Color, además. El fruto, te va a aguantar el frío, ya en cuanto le dé un par de horas de sol de ese amanecer, ya la planta va a estar bien, y con un kumquat vas a tener ya esa parte de un kumquat con K de kilo. Sí, es un arbolito pequeño que te da, pues, no sé. Es un naranjero chino. Es un naranjero chino, pequeñito, de una naranjita alargada, que está deliciosa. Marcos está ahora en control diciendo cómo está de rica porque se come entera, se come hasta con piel. Sí, está muy buena. Una última pregunta, ¿puedo? Venga, rápido, Fernando. Venga, yo tenía muchos geranios, pero siempre se me mueren. Y a ver, un truquito para que les pueda mantener vivos. Mira, compra geranios de ojos de ángel, geranio ojos de ángel o los de la especie crispum, Pelargonium crispum.
Bueno, madre mía, hoy 2 por 1 en las 2 llamadas. Fernando, muchísimas gracias y que disfrutes de esa casa y de esa terraza. Y felices Reyes. Felices Reyes. Felices Reyes. Bueno, nos has traído muchísimas cosas para este Día de Reyes, pero no puedo estar más de acuerdo con este final y los conquats. Es que en conquat te alegra, un jardín, una terraza, mucho. Ay, esa terreta valenciana. La terreta. Eduardo Barba, que se porten muy bien los Reyes contigo. Muchas gracias, Majo, igualmente. Hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.